Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast Generaciones, aquí junto a Ani, junto a Paz y junto a Ani. Estamos aquí con ustedes, un capítulo más, ¿cierto? Para poder conversar, hablar de las cosas hermosas que hace el Señor, ¿cierto? A través de distintas historias. Y hoy tenemos una historia muy linda que la va a comenzar a contar Paz. La historia de Noemí y Ruth. Ruth y Noemí. Ruth era la nuera de Noemí. Noemí era la suegra de Ruth. ¿Cierto? Y un día se le había muerto el esposo a Noemí, los dos hijos, y quedaron las tres solas. Y Noemí tenía que volver a su tierra, y Ruth le dijo: tu tierra será mi tierra y tu Dios será mi Dios. En cambio, la orfa se fue nomás. Le dijo: chao, que te voy a ver, y se fue. Y se fueron las dos, o sea, Ruth y Noemí, se fueron a Belén. Y después de eso, Ruth le dijo a Noemí de que iba a ir a los campos de espigas para poder llevarse algunas. Y después conoció a Boaz. Y Noemí le dijo a Ruth de que conociera a Boaz, y después se conocieron, y unos meses después o años se casaron y tuvieron un hijo que era Obed, que fue como el bisabuelo de David y no sé cuál abuelo de Jesús. ¿Quién va a ser Jesús, cierto? Eso, muy bien, Paz nos contó toda la historia, ¿cierto? De Noemí y Ruth. Es una historia muy bonita donde habla, ¿cierto? De ese amor del que tuvo la nuera hacia su suegra, y viceversa, su suegra también quiso mucho a sus nueras como hija en este caso. Ella había quedado viuda, como decía Paz, de su esposo, y también había perdido a sus dos hijos, al igual que ellas eran jovencitas. Y hoy en estos tiempos, ¿cierto? Es importante el poder ser una buena nuera o una buena suegra. ¿Qué piensas tú de eso, sobre estos tiempos que hoy vivimos, de ser una buena nuera, ¿cierto? Que cuando se casan nuestros hijos, que pueda ser una hija más que sume o un hijo más, claro, porque solamente también entra en lo que es yerno. Claro. Bueno, en mi caso yo soy suegra de 5 personas. Tengo mi yerno, que es mi hijo, y tengo 4 nueras que son mis hijas, que son las esposas de mis hijos también, y nosotros las queremos como hijas. Y que bueno, siempre hemos tratado de cuidarlas, de quererlas, de enseñarles dentro de lo que ellas pueden, que dentro de lo que se puede en realidad enseñarles, tratar de guiarlas. Afortunadamente todas caminan en la fe con nosotros, y eso obviamente es una bendición para mi vida, porque lo que no pueda enseñarle yo se lo va a enseñar el Señor. Y entre eso está el respeto, ¿cierto? El cariño, el poder siempre ayudarla, siempre estar orando por ella, pidiendo por ella. Y es una labor, porque como suegra es una labor de cuidar la familia y cuidar a quienes se suman a la familia. Y yo también un día fui nuera. Entonces, en este mundo va todo dando vuelta, y lo que he entendido es que uno tiene que ir sembrando, tiene que ir haciendo cosas buenas, porque si no, hay un momento que nosotros estamos arriba, pero hay un momento que vamos a estar abajo, y que lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Si sembramos amor, cariño, cuidado, obviamente que de vuelta vamos a recibir eso, porque es como un don, ¿cierto? Es como algo que Dios nos enseñó, que lo que nosotros damos es lo que vamos a recibir. Por lo tanto, bueno, como suegra, espero siempre hacerlo lo mejor posible, siempre apoyar, siempre tratar de ayudarla a mi nuera. Yo cuando puedo voy y las ayudo con los niños. Ahora con los años obviamente no tengo la fuerza que tenía antes, pero dentro de lo que puedo siempre lo hago, y siempre trato de sembrar en ella amor y fe, que es lo que me interesa. Que ellas tengan fe, que ellas caminen en el Señor, mis nietos sean guiados en el Señor. Entonces, cuando veo que, no sé, voy a la casa de mis hijos, mis nueras me tratan con cariño, con amor, me atienden, para mí es un regalo, a lo mejor inmerecido, pero sí siento que he sembrado. Y yo creo que es una de las principales labores, porque creo que lo que recibió Noemí con Ruth, porque ella algo sembró en Ruth,
algo sembró amor, sembró cuidado. No sabemos si Ruth tenía papá, si tenía mamá. Sabemos que ellos tenían familia porque Ruth vivía en la ciudad, o sea, Noemí vivía en la ciudad de Ruth. Pero por algo Ruth la siguió y creo que puede ser la retribución al amor que ella sembró. Claro, porque ahí la historia nos cuenta, ¿cierto? Que ella estaba en la ciudad donde vivía Orfe, donde vivía Ruth. Por eso Claro. ella cuando se queda viuda sin sus hijos, ella no quería ser una carga tampoco para ellas. Entonces ella decidió, dijo, me voy mejor a mi pueblo. Y las deja a ella libres, porque eran un joven, no habían hijos. Entonces a lo mejor para que rehicieran su vida, ¿cierto? Que para poder ella volver a seguir viviendo, porque eran jóvenes aún. Sí. Pero Orfa sí fue agradecida, se despidió con cariño y se fue. Y seguro a la casa de sus papás, a la casa de sus parientes. Pero Ruth no quiso. Ruth dijo, no, yo me quiero ir contigo. O sea, cuando le dice, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, ella sí o sí quería irse con su suegra. O sea, ella la vio como una madre. Para que cuando uno no se quiere separar, ¿cierto?, de alguien es porque es muy especial. Y algo tiene que haber sembrado muy lindo Noemí en Ruth para que ella la haya querido seguir. O sea, salir de su comodidad, salir del lugar que ella conocía, ¿cierto? Es como casi cuando hay personas que viajan a otro país para seguir otra cultura, otro país, siendo que en su país, ¿cierto?, tienen todas sus comodidades, conocen el lugar, conocen la comida, uno conoce todo. Uno está seguro y tranquilo y en otro lugar no conoces nada, no conoces los sabores, no conoces el valor en plata, o sea, es cambiar todo. Y él decidió irse con ella, decidió cambiar su destino completamente. Y no solamente eso, porque cuando nos avanza la historia cuenta que ella le pide permiso, ¿cierto? Como decía Paz, pide permiso a Noemí para ir a buscar las espigas del campo. Y ahí había, en esos tiempos, ¿qué se hacía? Que los sembradores cuando cosechaban, lo que se iba cayendo estaba establecido que ellos no lo podían recoger, sino que era para los más pobres. Entonces, si se caía un poco de espiga, algo caía al suelo, ellos no lo podían recoger, no importa el monto que cayera, porque ya estaba destinado. Y eso fue hacer Ruth al campo. O sea, ella despojó cualquier orgullo, cualquier cosa, en ese momento, para ir a recoger espigas, para darle de comer. No solamente comía ella, sino que también comía Noemí, que ya estaba avanzada en edad. O sea, ella, el sacrificio que hace también es cuidar de su suegra, cuidar de ella, que es lo que nos corresponde a nosotros como hijos, ¿cierto? En un futuro, de cuidar a nuestros padres, de cuidar cuando ellos ya han avanzado en edad, y es la oportunidad, y nos toca a nosotros después, siendo que nuestros padres nos cuidaron cuando nosotros éramos pequeños. Luego les toca a ellos, ¿cierto?, el poder estar ahí con los papás. Y eso fue lo que hizo ella, siendo que no era su hija de sangre, sino que vino ella y se sacrificó por esta suegra. Sí. Y es lo que hace Jesús por nosotros. O sea, nosotros no éramos hijos del linaje y entramos con el sacrificio del Señor, entramos a ser hijos igual que Él, a heredar junto con Él, ¿cierto? Cuando nos dice que vamos a sentarnos junto a su mesa. Y cómo nos cambia la historia algo tan pequeño y tan significativo. Y es lo que yo, desde mi punto de vista, yo ahora soy nuera. Bueno, mi esposo, su madre falleció cuando él era muy jovencito, entonces no me tocó mucho tiempo estar desde esa vereda. De hecho, llevábamos un año recién de pololeo cuando ella muere. Entonces yo no tuve como la oportunidad, ¿cierto?, de tener una suegra, pero sí a mi esposo le tocó tener una suegra a la cual no le dice suegra, le dice mami. Pero ahora yo estoy desde esa vereda que no, desconocida para mí, pero sí me va a tocar después ser suegra, ¿cierto?, de aquel que sea el esposo de Paz, de aquel que sea la esposa de Mateo. Y yo no ese va a ser un mundo desconocido para mí, ¿cierto? Pero asimismo es como lo que yo desde esa vereda enseñe, es como después Paz va a ser de suegra. Porque yo no fui nuera, yo no sé lo que es ser nuera por ese lado. Pero hay muchas de las que están viendo que son nueras hoy en día. Y qué difícil después decir, ya, yo soy así con mi suegra, sí, pero después nos toca, ¿cierto? Nos toca a nosotros. O sea, una cosa es como eras tú como nuera, y hoy como te toca ser como suegra, como decías tú, de estar ahí apoyando, a lo mejor cosas que no hizo tu suegra, o no hizo tu mamá como suegra, porque también no podemos tirar para un puro lado, porque ambas son suegras, ¿cierto? Así como mi esposo, yo no tuve ese placer de tener una suegra, él sí le tocaba tener una suegra. Uno tiene suegra por ambos lados, y muchas veces por culpa de eso quedan las peleas en el matrimonio, decir, no, es que tú quieres ir a donde tu mamá, yo quiero ir donde mi mamá. Porque yo me acuerdo cuando éramos chicos y nos teníamos que dividir, ¿cierto? Porque mi papá iba a ver a su mamá para el día de la mamá, y mi mamá iba a ver el día de la mamá a su mamá.
Y ahí quedamos nosotros en medio a quien acompañábamos. Y nosotros queríamos también celebrar a nuestra mamá. Entonces, hay veces era complicado, ¿cierto? Y hoy en día nosotros también pues, nos toca, después ya estamos de esa vida donde entendemos de que la otra persona también tiene a su mamá, tiene a su papá y viceversa. Y hay que dividirse y ahí uno ve, uno se acuerda de eso. Uno trae recuerdos de cuando uno era chico, de cómo lo hacían los papás de uno. Pero cómo marca la historia el ser una persona que te acoge como un hijo, como una hija. ¿Cierto? Que hace diferencia en eso. Yo no sé cómo fue en tu momento con tu suegra, o cómo fue también tu mamá como suegra, a lo que tú no quieras hacer en estos tiempos como suegra. Claro, mire, yo siempre, es un dicho que yo tengo, es de que situación que sea uno tiene que aprender. Y obviamente lo que se aprende afuera, ¿cierto?, del Evangelio, porque el Evangelio tiene sus reglas, sus normas de conducta, y nuestra manera de dirigirnos a los demás, perdonar, y tantas cosas que nos enseña el Señor en el Evangelio, que la gente a veces afuera no la tiene. Afuera uno dice, el que me la hizo me las paga. No sé, pues mi suegra fue mala, yo voy a ser más mala, y esta persona me hizo mal, yo también le voy a hacer mal. En fin. Y es una ley muy aplicable afuera, a los que no tienen al Señor, a los que el Señor no se le ha revelado como un Dios perdonador, como alguien que tiene siempre que ir transformándose y transformando. Entonces, afuera hay mucha rivalidad entre la suegra y las nueras. Y es casi normalizado, y se hacen chistes, y se hace humor a través de estas cosas, cuando eso no debería ser. Y la historia de Ruth nos enseña esto. De hecho, me voy a tener que volver un poquito hacia atrás, de decir de que cuando Noemí pierde a sus hijos y pierde a su esposo, ella queda sola, indefensa. No le correspondía a ninguna de sus nueras hacerse cargo de ella, porque según la ley en Israel, la mujer quedaba sola y se sostenía sola, lo que significaba que Ruth iba a ser una mendiga. Iba a mendigar comida, iba a mendigar donde estaba. Entonces, ¿cómo la actitud de Ruth dignifica a Noemí? Ella, sin tener conocimiento del Señor ni de la palabra, yo me imagino de que en el tiempo que Noemí estuvo con sus nueras, le enseñó del Señor. La conducta de Noemí fue una conducta de una persona con mucha gracia, con favor, con amor, una persona a lo mejor que tenía mucha paz, mucho gozo, le transmitió eso a sus nueras, y me imagino que Ruth tomó mucho de esas cosas, porque si nosotros nos comparamos con la gente de afuera del mundo, como digo, ellos son muy diferentes en el pensar en esto. La persona se casó y se olvidó de la familia, y cosa que no es así. No es así, porque uno se casa con la persona, pero también se casa con la familia de la persona. Es imposible decir, yo me caso contigo, no vas a ver nunca más a tu mamá, ni a tu hermano, ni a tu papá, y nunca más nos van a juntar. Es imposible y es insano. Es insano, porque si después uno va a tener un hijo, uno tiene que presentarle a la familia. Ellos tienen que saber de dónde vienen, tienen que saber cuáles son sus generaciones, cuál es su ascendencia, qué es lo que sea su abuelita, qué es lo que sea su abuelito, qué es lo que nosotros hacemos. Siempre contar. Mi esposo es muy bueno para contarle a los niños lo que él hacía, dónde trabajaba, lo que él aprendió, y qué bueno es que ellos tengan eso en su vida. Lo que yo hacía, contarle también a las niñas cómo lo hacía con 5 hijos en un tiempo que no había lavadora, que no había pañales, que no había cosas desechables. Cuando las veía ahí atosigadas con cosas problemáticas, yo le decía, antes las cosas se hacían así. Y se hacían porque había que hacerlas, habían hijos, había cosas que hacer y se hacían. Y uno enseñándole de que todo lo que tienen ahora es facilitador para ellas. Es un tiempo bueno para criar, es un tiempo bueno para hacer familia, porque hay mucha comodidad, hay mucho tiempo, hay trabajo online, el sueldo no es lo mismo, hay mucho acceso a muchas cosas. O sea, enseñarle que el tiempo que ella vive es bueno. A lo mejor se le hace difícil, se le hace un mundo, pero años atrás era mucho más difícil criar. Era mucho, no había agua en la casa, había que salir a buscar agua, había que hacer pan todos los días porque no había acceso a pan, a mercadería y muchas cosas. O sea, eran tiempos difíciles, pero no por eso dejamos de hacer las cosas, y no por eso se dejó de criar, y no por eso se dejó de dar amor y muchas cosas. Y ir enseñando, porque nosotros podemos traspasar muchas cosas a estas generaciones, muchas cosas a nuestras hijas, a nuestras nueras, después a nuestras nietas, cómo se hacen las cosas. Entonces, encuentro yo
de que la historia de Noemí y Ruth nos enseña y nos mueve otra vez el piso. Nos mueve de cómo estamos haciendo las cosas, de cómo son nuestras relaciones con los demás, la relación entre mujeres. Las mujeres somos complicadas, tenemos un carácter complicado, somos celosas y muchas cosas muchas veces. Y queremos al esposo para nosotros nomás. Y si el esposo tiene muy buena relación con su mamá y mucho amor, se ponen celosas. Esas cosas las vivimos, son cosas diarias. Pero a nosotros el Señor nos va enseñando que las cosas buenas suman. Que si el hijo se casa, suma, porque suma una hija a la familia, suma nietos a la familia, suma una nueva felicidad a la familia, alegría. Y esas cosas a veces uno no las toma, no las puede valorar, sino que la suegra ve que le van a quitar al hijo y que ella se va a llevar a su hijo, pero no ve lo bueno de la situación. A mí se me casaron 4 hijos varones. No fue fácil. Se me casó mi hija, que era mi única hija. No fue fácil. Pero después me di cuenta, como Dios me mostró, que gané un hijo y que gané 4 hijas. Ahora somos una tremenda familia. 12 nietos. 12 nietos que aman al Señor, que nosotros hemos podido enseñarles. No estamos exentos de cometer errores. No estamos exentos de traer cosas del pasado, a lo mejor, de cómo fue. Pero ahí el Señor siempre nos va allí mostrando cómo conducirnos, cómo criar a la familia, cómo formar familia a la manera de Dios, que es una manera en que uno ama, en que uno cede, en que uno enseña. Claro, exactamente. Yo, como decía, desde mi vereda, yo no pude conocer el ser una nuera, ¿cierto? Quizás cómo me hubiera comportado, no sabemos. O sea, a lo mejor hubiera tenido viviendo conmigo cerca, o quizás cómo hubiera conocido, porque nunca lo sabremos. Pero ese poco tiempo que yo pude estar con ella, que fue un año que alcanzamos a estar con ella se despidió de mí, me acuerdo, y me dijo, yo te entrego a mi hijo, sé que está en una buena familia. O sea, ella vio algo bueno en mí, me dio un abrazo, yo le tenía terror cuando supo que estábamos pololeando, y dije, no. Y Javi le había contado y ella me dio un abrazo y al contrario me dijo, bienvenida, dijo, qué rico. Siendo que cuando nosotros estábamos ahí en plan de conquista, se lo llevaba rápido, decía, vamos Javier, vámonos. Y teníamos que pasarnos cartas escondidas, pero cuando ella supo, su cambio fue radical. O sea, realmente yo creo que hubiera sido una muy buena suegra si Sí. nos hubiéramos visto casados, porque en ese poco tiempo ella se demostró así. Sí, Se demostró muy buena. Entonces, ella me recuerda mucho a mí cuando hizo el cambio. O sea, completamente ella cambió conmigo. Una vez que ella supo que ya estábamos con el Javi pololeando, ya cambió el switch y ahora pasaba a ser hija de ella prácticamente. Entonces, después me va a tocar a mí ser la suegra. Pero yo no quiero ser la suegra, o sea, yo quiero, como dices tú, integrar al que va a ser mi nuero o nuera como un hijo y una hija. Que es distinto, es muy distinto de amarlo como amo a mi hija, amar a que va a ser su esposo. Porque de ellos va a salir mis nietos. Claro. Y tiene la sangre de ambos. O sea, no es solamente la sangre de mi hija o de mi hijo, no. Es la sangre de ambos que se han mezclado y han hecho a este nieto o nieta, ¿cierto? Sí. Y los vas a ver en sus características, a lo mejor la cara, lo que sea que se va a parecer a la otra persona. Entonces, qué difícil es cuando están esas rivalidades o esos choques entre suegras y nueras y pagan los nietos. Sí. Terminan pagando los nietos porque las nueras se llevan mal y generalmente es como con la mujer. Por eso esta historia es importante. Por eso esta historia es importante porque el hablar aquí de Noemí y Ruth nos lleva a eso, porque si podemos hablar de otro suegro como fue el suegro de Moisés, ¿cierto? Sí. Y él también fue ahí, hay una historia ahí, yo creo que eso está bueno para un tema con hombres, de cómo fue él, pero así todo Moisés se quedó ahí, o sea, nunca fue y le reclamó nada, ¿cierto? Entonces ahora nosotros podemos ver como mujeres esta historia de Ruth y Noemí, de cómo se hubo el trato, de también cómo habla de la obediencia, porque más adelante, como contaba Paz, que conoce a Boz, ¿cierto? Que era el dueño de estas tierras donde ella buscaba, él se dio cuenta de ella y Noemí se dio cuenta que ella traía mucha mejor espiga que las que debía. Claro, ella se dio cuenta de que algo pasaba. Pero ¿qué hizo ella? Le dio una instrucción a Ruth, le dijo, arréglate, lávate, ponte un vestido. Y Ruth, en vez de decir no, ¿por qué? Sí le hizo caso. Le hizo caso a su suegra, porque ella también tenía que velar por el futuro de ella. O sea, al verla como hija, uno va a velar siempre por el futuro y el bienestar de un hijo. Porque ya ella estaba vieja, ya estaba más anciana y si hubiera muerto de algo, queda Ruth sola en un pueblo que no conocía. Pero ¿qué hizo Noemí? Veló como si fuera su propia hija. Veló por ella, por su bienestar, porque le fuera bien por su futuro.
y vio que iba a tener un buen futuro con vos. Vos era un hombre con mucha riqueza, no era cualquier hombre que había ahí, no era un hombre pobre, o sea, ella quería asegurar con lo mejor, porque uno siempre va a querer asegurar a sus hijos con lo mejor. Sí. Y eso es lo que nos muestra acá, que ella quiso asegurar a su nuera con lo mejor que había. Y ahí fue cuando conoció a vos, se casa con vos y no solamente le asegura con lo mejor, sino que cambia el destino de esta mujer extranjera, ¿cierto? Una mujer extranjera que la mete en el linaje porque dice que después su hijo, que era Obed, ¿cierto? Era el bisabuelo De David. de David, o sea, el rey David, y de ahí sale el linaje de Jesús. Sí. O sea, que esa mujer extranjera entra al linaje de Jesús. O sea, qué hermoso cómo cambia la historia. Sí. Y no solamente porque ella, por eso decía, no solamente cuando ella decide irse con Noemí, sino que cuando Noemí también la mira y desea dejarle lo mejor a ella. Exacto. O sea, ambas cambian el destino, porque ella se aseguró un bienestar al tener a su nuera que la cuidó, la protegió, pero ella también vio más allá del futuro, de que tenía que asegurarla como su hija. Y uno, como decía yo hace rato, uno va a querer siempre lo mejor para su hijo. O sea, qué hermoso saber que tu suegra, que te vea como una hija, realmente como una hija, y que quiere lo mejor para ti, ¿no? O sea, es bonito el saber que tienes esa protección, y eso nos enseña esta historia. Sí. De que tu suegra quiso ver lo mejor para ti. Sí. O sea, era tu madre. Prácticamente era tu mamá. Claro. Ella fue su mamá. Sí, y cómo el Señor bendijo esa actitud de Ruth, de ser con un corazón tan lindo, de amar a su suegra como su mamá, jugársela por ella, trabajar por ella, llevar el pan para ella. Ella era tan pobre porque llegó sin nada, y me imagino yo que comían solamente pan, porque ella llevaba el trigo, lo molían y tenían pan, y tenían solamente pan. Pero ella lo hizo, y yo creo que el Señor premió eso. ¿Y la premió con qué? Con lo mejor. Porque de allí, al casarse Ruth con vos, nunca más le faltó nada. Ya no solamente comían pan, comían carne, tenían tierras, tenían animales, tenían los campos. Imagínense, al hijo de Ruth no le faltó nada. Nada, tenía todo en abundancia. Yo creo que ahí es donde va a lo que nosotros vamos. Que Dios bendice la obediencia, bendice el buen corazón, bendice la buena intención. Ahora eso se ve muy poco. La mayoría lo único que quieren es sacar beneficio de todo lo que hacen. Todo es un beneficio para uno, no dar nada para los demás. Todo, o si das, es para esperar que te paguen el favor, que te devuelvan. No dar como Dios dio, porque Dios nos dio, el Señor nos dio a su Hijo, nos regaló a su Hijo para nosotros, para que nosotros tuviéramos vida. Y qué importante es dar, y ella dio lo mejor. Noemí dio lo mejor para ella, y mira el resultado que nosotros podemos ver. Claro, un resultado hermoso. O sea, si uno termina la historia cuando dice Ruth, vos, y nombra a David, dice que Obed, que era el hijo cierto de Ruth con vos, engendró a Isaí, y Isaí engendró a David. O sea, ahí ya entra inmediatamente el linaje de reyes. O sea, no es cualquier linaje. O sea, Ruth, después su linaje, su sangre cambia a tener un rey dentro de su familia, dentro de su genealogía. Porque hoy en día se da mucho que van a buscar de dónde vengo y quieren ver su linaje, de dónde salieron, si hay, y poder ver de esta mujer, ¿cierto?, extranjera, y que ahora dentro de su sangre, de su linaje, se agrega un rey. Un rey. Y no solamente Salvador. Un rey, sino que después el rey de reyes, que era el Salvador. O sea, qué hermoso cómo cambió así la historia de ella, o sea, en obediencia, y porque había amor. Porque fue un acto de amor el irse con ella, porque a lo mejor ella puede haberse ido, pero de seguro a lo mejor también puede haber pensado, decir, mira, se va a ir sola, perdió a su esposo, a sus 2 hijos, yo tengo mi parentela, porque ellas tenían su parentela. Y lo que también encuentro importante, Anita, es que la declaración de Ruth, que a lo mejor no le hemos dado el énfasis, ella le dijo a su suegra, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Cuando ella hizo esa declaración, inmediatamente yo creo que cambió, como le digo siempre, su destino, inmediatamente con esa declaración que su Dios sería el Dios de ella también. Entonces, ¿qué hizo Dios? Escuchar lo que ella dijo, y empezó a abrirle camino a Ruth y a Noemí. Es una mujer de Moab, que ella ha cambiado completamente su destino, ¿cierto? Porque cuando esa declaración, como dices tú, tan importante, decir, tu pueblo será mi pueblo,
tu Dios será mi Dios. O sea, ya no se iba a recordar de las cosas pasadas. Ya no iba a sufrir por el pueblo que ella dejaba. Porque al declarar, si tu pueblo ahora va a ser el mío, yo ya me olvido de dónde venía. Prácticamente, o sea, ya no iba a sufrir de lo que dejó, lo que abandonó, lo que dejó en el camino, lo que dejó atrás, no. Sino que ahora iba a ser una nueva historia. Y su Dios iba a ser su Dios también. Y eso la marcó y la dejó dentro de un linaje importante. O sea, una decisión, un acto de amor, cómo nos transforma completamente. Sí. Por eso, cómo puede cambiar un acto de amor a nuestros nueros, ¿cierto? A nuestras yernas, cómo va a cambiar el futuro de lo que se ve después de tener los nietos cerca, de disfrutar de los nietos, porque como hablamos hoy en día, hay mujeres que se enojan con la suegra, por ejemplo, y apartan a los nietos de su suegra, y son los abuelos, o sea, para un nieto son los abuelos, y después dicen, no, es que yo no quiero a mi abuela, yo quiero más a mi abuela paterna, o no, yo quiero más a mi abuela materna. ¿Por qué hacer una competencia? Si es nuestra red de apoyo los abuelos, son tan importantes en nosotros como nietos, tener a tus abuelos cuando hay veces que podamos tener a lo mejor en esa etapa de la adolescencia, ¿cierto? Que la parte más difícil de nosotros cuando vamos creciendo, que no nos entendemos ni nosotros mismos, y ahí donde muchas veces hay choque con los papás, pero puede correr donde los abuelos, y que el abuelo te dé un consejo sabio, te ayude, y ayude también a los papás, ¿cierto? A sus hijos, que cambie la historia, a tener a nadie, o a tener así, no, que tu abuelo solamente malcríe. No, el abuelo no solamente tiene que malcriar, sino que también tiene que ir entregando algo, marcar. Uno se acuerda y uno dice, mi abuelo me dijo este consejo tan sabio, o mi abuelo fue el primero en llevarme a la iglesia. Por algo dicen el padre, que Dios es de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, Abraham era el abuelo ya de Jacob, y lo sigue nombrando. Lo sigue nombrando la generación porque le marca una parte importante que es el abuelo. Y nosotros, como nueros, como yernos, tenemos la responsabilidad y el compromiso de llevar también el corazón de nuestros hijos a sus abuelos. No solamente a nuestros padres, sino que a los padres de mi esposo o a los padres de la esposa, pero llevarlos, o sea, nosotros es la misión y no apartarlos, porque es un Dios de generación. Ellos se van a acordar de nosotros y de sus abuelos, porque después nosotros también vamos a ser abuelos. Y así, y uno va a querer que nuestros nietos nos olviden. Porque yo no sé lo que es tener nietos. O sea, tú puedes contar tu experiencia de cuando tuviste tu primer nieto. ¿Cómo cambia la historia cuando uno ya es abuelo? Claro, totalmente. Te cambia la vida tener un nieto. Tu primer nieto te enseña a ser abuela. Quieres hacer un montón de cosas, quieres regalonearlo, quieres hacer muchas cosas. Pero cuando uno está en el Señor te enseña que tú también tienes que ayudar a formar y no a deformar, como lo tendemos a hacer los abuelos. Siempre ayudar a formar, ser conciliadores, porque va a haber un momento en que los hijos van a estar muy apegados a sus padres, pero en la adolescencia pasan tantas cosas que ahí está la labor del abuelo de acercar al nieto hacia sus padres otra vez, con respeto, con amor, guiarlo, contenerlo. Eso muchos abuelos van a tener que salir en el camino. Yo lo viví en mi familia por parte de mi mamá, que llegaban los nietos a la casa de la abuela porque peleaban con los papás y porque no los comprendían, porque hay momentos difíciles en la familia. Por eso es necesario tener una buena contención, una buena base, una buena comunicación, no con egoísmo de que mi nieto es mío y que es mío y yo hago lo que quiero con mi nieto, y si no, que no lo veo. No tiene que ser así. Como yo siempre digo, el mundo da muchas vueltas. Uno de repente está acá arriba y de repente está por ahí abajo. Pero si uno ha hecho las cosas bien, si uno ha hecho las cosas como corresponde, uno ha dado amor, uno ha dado comprensión, contención y todo lo que la familia necesita, esa retribución va a venir como le vino a Ruth. Ruth tuvo una buena actitud, ¿y qué le vino después? Retribución al amor que ella tuvo. O sea, nada de lo que nosotros hagamos va a quedar sin una retribución para bien o para mal. Exacto, y seguramente ese hijo, ¿cierto? Obed, no iba a ser, el hijo de Ruth, no. Iba a ser nieto de Noemí. Ella lo iba a criar y querer como su nieto. O sea, ella también en su vejez pudo ver un nieto, por ejemplo, que no pudo ver con sus hijos. Y esto no es una competencia, que muchas veces creemos que es una competencia de ya qué abuelo regala más. A lo mejor el abuelo que tiene plata y regala cosas, pero está este abuelo que regala más sabiduría. No es una competencia, porque el amor dice que no es jactancioso, no es envidioso. No. Y uno cuando ama, uno tiene que entregar ese amor sincero. O sea, tus nietos es tu descendencia. Es lo que tú estás dejando, es tu legado. Es importante entender que es un legado nuestros nietos, nuestra descendencia. Sí, pues, y los nietos son corona de los abuelos.
Exacto. ¿No la conozco? Entonces es importante. Entonces, Paz, ¿tú qué aprendes con esta historia de Ruth y Noemí? Compártenos eso. De que hay que hacer buena suegra o nuera. Exacto, eso es bueno. Exacto, ¿cierto? Yo quiero ser una buena suegra para que sea tu esposo, ¿cierto? Y también quiero que tú seas una buena suegra cuando tú tengas a tus hijos. Ese es el legado que tengo que dejarle a mi hija. O sea, es un legado difícil y por eso yo tengo que cuidar, ¿cierto? Claro. Eso que ella ve, porque los niños van creciendo y van viendo. Y después eso no lo podemos llegar y desarraigar cuando ya lo hicimos, cuando sembramos amargura. Tenemos que sembrar amor y no amargura. Sí. Tenemos que sembrar unión y no desunión. Exacto. Tenemos que sembrar, ¿cierto? El querer al otro y cuidarlo y no me importa mi abuela que se muera, da lo mismo. Porque hoy en día podemos ver nietos que son así con personas, con sus abuelos, con sus abuelas y vemos tantos ancianos abandonados, ¿cierto? No todos los ancianos han sido malos y vemos ancianos que han quedado solitos, porque ya los hijos ya no se preocupan de ellos. Pero también, si podemos pensar, decimos, bueno, nos ponemos en el lugar, ¿cómo fue también esa persona, ¿cierto? Como papá, como abuelo, porque cuando uno ve las arrugas, ¿cierto? El cansancio del otro, te puede causar esa pena, esa lástima. Pero también, sin conocerlo, puedes saber cómo fue su historia para atrás. ¿Qué sembró, qué cosecha eso? Por eso es tan importante, siempre hay una historia exactamente detrás de la persona que nosotros no conocemos. Pero nuestra misión es esa. Nuestra misión es sembrar amor, sembrar cariño, ¿cierto? Unión, y no separar la familia. Ser benigno siempre. Exacto, hay países, como siempre hablamos con mi esposo, que son aglanados de estar siempre juntos y se juntan los fines de semana, porque a veces en otros países hacemos esa excepción. En Latinoamérica son muy así de, no, cada uno separado, en otros países son más fríos, importa el papá y los hijos y nada más, y no existe nadie más. Pero no, nosotros tenemos que entender que hay gente que a veces está solita y nos necesita, nuestros vecinos, uno nunca sabe. Acá nosotros tenemos una vecina que ya es muy viejita, y yo me acuerdo que sobre todo el tiempo de pandemia la gente le escribía, ya necesita pan, le llevaban pan, porque están sola. Y la gente como en compasión se preocupaba de ella, de comprarle sus cosas y todo. Pero es importante eso, el poder, ¿cierto?, de nosotros sembrar amor, porque el día de mañana vamos a estar en esa vereda. Sí. El día de mañana vamos a ser nosotros los ancianos, ¿cierto? Sí. Y no olvidarse que lo que sembremos es lo que vamos a cosechar. Esa es la ley de la siembra y la cosecha, y eso es en todo ámbito, y es tanto afuera como en los que somos cristianos. Así que yo creo que lo importante que podemos a lo mejor rescatar es el legado que vamos dejando de las personas, es lo que vamos traspasando a las personas. Estamos traspasando odio, estamos traspasando indiferencia, estamos traspasando, como decía, desunión, desamor. Esas cosas tarde o temprano se van a venir en contra de nosotros. Pero si sembramos unidad, amor, respeto, empatía y las cosas buenas, que hay muchas cosas buenas que uno puede ir sembrando y que uno puede dejar hasta en el ambiente donde va, siempre dejar una palabra buena, una palabra de aliento, ser conciliadores, no andar peleando con uno y con otro, porque después también van a andar peleando en la casa. Porque en este mundo que ahora hay tanto estrés, hay tantas cosas, hay muchas cosas buenas en tecnología, pero también hay mucho estrés, hay mucho desgaste emocional, desgaste en la mente, físico, por lo mismo. Entonces, debemos nosotros tomar como una actitud para nuestra familia, para los que se integran a la familia, una actitud de amor y de conciliación, porque si es lo que sembramos, es lo que vamos a cosechar. Exacto, y por eso también tenemos esta historia que a lo mejor, ¿qué es lo más difícil hoy en día? ¿Cómo se llevan los suegros con los nueros? Pero aquí hay una historia de amor de una suegra y una nuera. Sí. Y está ahí, y tiene su capítulo propio, el capítulo dice Ruth. Ni siquiera está entre medio de las historias, sino que está completamente destacado en una historia solamente de ellas. Solamente de ellas, donde habla de ellas. Porque cuando hablamos en el capítulo anterior de Ana, está dentro de lo que es el capítulo de Samuel. Y muchas historias sí, pero ellas no, ellas tienen su propio capítulo. ¿Por qué? Porque para que nosotros podamos entender que sí se puede. Sí puede haber amor entre los suegros y los nueros, entre la suegra y las nueras. Sí puede haber amor. Porque aquí hay una historia que habla de eso. Aquí habla una historia de que ese amor estuvo y siempre quiso el bien del otro. Sí. Eso es lo que quiso Ruth para Noemí y Noemí para Ruth. Así que fue una hermosa historia, ¿cierto? Una hermosa historia que nos enseña mucho, nos deja mucha enseñanza. Y sobre todo los que están viendo que son papás todavía, que nos queda mucho camino por recorrer, nos enseña lo que queremos hacer. O sea, tener ese corazón que tuvo Noemí, que tuvo Ruth. Podemos cambiar nuestro corazón hoy en día y ser un corazón de Ruth.
pero también tenemos que preparar nuestro corazón para Noemí, para las que van a venir. Así que nos despedimos, ¿cierto?, de este capítulo hermoso, cerrando con esta historia de mucho amor, de esperanza, de obediencia. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de Generaciones. Nos despedimos. Chao. Chao. Su promesa es hoy. De la abuela a la hija, a la nieta el legado. Un Dios fiel que nos guía a cada paso marcado. De ayer, de hoy y siempre será. Su amor nunca falla, siempre estará.